recoge toda la dinámica vehicular. La dinámica es una, pero podríamos decir que es una y trina. Es decir, la dinámica es una, pero cuando queremos estudiarla con cierta, aproximarnos a ella didácticamente y con una cierta simplificación de las cosas, pues solemos hacerlo a través de tres partes. La dinámica longitudinal, que es la que va a afectar a la tracción, a lo que aquí en esta lección que hoy he titulado Prestaciones del vehículo, a la dinámica longitudinal también en frenado, todo ello porque el movimiento se va a producir fundamentalmente en en esta parte del estudio de la dinámica, pues siguiendo el eje longitudinal del vehículo, aunque tenga, por supuesto, otros efectos que iremos comentando también añadidos. Luego estaría la dinámica lateral, que es la que corresponde a todo el movimiento de guiado, pero también a la estabilidad en marcha del vehículo, los derrapes, el vuelco, todo esto. Y por último, en lo que llamaríamos la dinámica vertical, que fundamentalmente se refiere a las excitaciones que produce las irregularidades del suelo y que llegan en forma de vibraciones al cuerpo del vehículo, a la carrocería y en último extremo a los que lo ocupan. Y que también tienen otro tipo de incidencias en lo que se refiere, por ejemplo, a la modificación de la carga sobre los ejes y sobre la rueda y, por tanto, a la fuerza adherente. Pues bien, en estas dos lecciones voy a hacer una simplificación muy notable de la dinámica vehicular, de una introducción a la dinámica, centrándome fundamentalmente a la dinámica longitudinal. Porque esta sí que la vais a tener que utilizar, los conceptos fundamentales, los vais a tener que aplicar todo el que quiera, pues entrar en lo que es el tren de potencia y cómo se transmite a las ruedas, etcétera, y lo que cabe esperar del vehículo, ¿no? Entonces, en un vehículo eléctrico o en un híbrido. Y por supuesto porque hay que frenarlo también. Lo que pasa es que yo voy a enfocarlo lo que es básicamente para que los conceptos sean útiles para cualquier tipo de vehículo y luego, pero pensando en el vehículo convencional, en algunas de las partes que voy a decir, y luego, evidentemente, José María López pues va a plantear esos aspectos aplicados a los vehículos eléctricos. Bueno, pues yo ruego que me interrumpáis si tenéis cualquier... Veréis que aquí van a haber ecuaciones y por tanto van a haber conceptos y van a haber algunas formulaciones. Los que, claro, si alguno de vosotros ha estudiado dinámica vehicular, pues esta lección le sobra o le podría resultar pues trivial para él porque ya conoce esta temática. Para los que estáis más alejados de todo este tema, os puede en cambio resultar, por la velocidad en que, lógicamente, en esta algo menos de 2 horas vamos a hablar, pues os puede resultar, como es natural, algo complicado, algo difícil, aunque en sí no lo sea. También depende de cómo estéis, ¿verdad? Cómo hayáis en las últimas etapas de vuestra vida, porque no os veo, no os conozco, no sé vuestras edades, si habéis estado más pegado a la física o no, o habéis estado mucho más alejados de lo que es la física, en definitiva, ¿no? Pues bien, vamos a empezar con esta lección de prestaciones. Lo primero que voy a hacer es un mapa conceptual del tema. A mí me gustan los temas que tienen pues, diferentes elementos y no voy a decir muy complejos, pero sí con una cierta complejidad, pues elaborar un mapa conceptual que relacione los diferentes conceptos, con lo cual, pues bueno, se puede, si lo entendemos desde el principio, pues luego se puede seguir todo mucho más fácil. Da unidad de contenido. Entonces voy a empezar por lo siguiente. Bueno, si me deja esto. Ahora no me deja pasar la transparencia, pues estamos mal. Ahora, bueno, pues ha pasado más de una, pero bueno, no pasa nada. Vamos a empezar por lo siguiente. Fijaros,
Los vehículos, como ya sabemos, nos pasa a nosotros si vamos en una bicicleta o si vamos corriendo, pues tienen que vencer unas resistencias al movimiento. Esas resistencias al movimiento, en un diagrama de fuerza, que es la que necesitamos para impulsar el vehículo, velocidad, o sea, la fuerza necesitamos para impulsar, porque hay una resistencia que es justamente la que tenemos en este diagrama representado. Supongo que vosotros veis el puntero que estoy usando, ¿verdad? ¿Alguien me Sí, contesta? sí, se ve, Bien. sí. Sí se Fijaros ve. que, claro, la resistencia, aquí tenemos una primera curva, que es la de más abajo, que pone J0. Sería cómo varía la resistencia al movimiento cuando estamos en llano. En esta resistencia, como luego vamos a ver, van a estar sumadas la rodadura y la aerodinámica. Como la aerodinámica pues varía con el cuadrado de la velocidad, pues tiene esta forma parabólica. Pero luego, si ascendemos rampas, si vamos ascendiendo una rampa de valor n%, ¿verdad? Vemos que para una rampa constante tenemos diferentes curvas. Además vemos cómo estas curvas pues, incrementan cuando estamos en rampa, no en llano, incrementan considerablemente el esfuerzo necesario. De manera que, por supuesto que si estuviéramos bajando, estas curvas estarían en la parte inferior. Porque en algún momento, si estamos bajando, la curva, la resistencia se puede convertir en propulsora, empujamos al vehículo. De manera que primero tenemos que conocer las resistencias al movimiento. Ahora vámonos al otro extremo. Tenemos un motor. Bueno, y para un motor, en este caso es un motor térmico. El motor eléctrico tiene otras características que por supuesto ya veréis, pero cuando vamos con un motor térmico lo que está recibiendo, lo que está dando el motor viene a ser pues unas curvas, depende de cuánto gas estemos aplicando, cuánto aceleración, que en un diagrama de tractor o de par en el eje del motor y revoluciones del motor, pues viene a ser así. Evidentemente, para velocidades muy bajas, esa curva veis que se interrumpe porque estaríamos por debajo del ralentí. El ralentí es la velocidad a la cual el motor produce un esfuerzo y por tanto, si hablamos de esfuerzo por velocidad, pues estaríamos en potencia suficiente para vencer las resistencias internas y vencer las resistencias de los sistemas que van acoplados al motor. Por ejemplo, pues, no sé, pues bombas de alimentación o de la refrigeración, etcétera, ¿no? Bueno, pues por eso empieza, digamos, cuando ya ha pasado una cierta velocidad del motor, 700 revoluciones o lo que fuere. Luego se incrementa hasta un máximo que da el par motor máximo y luego va a descender porque ya las resistencias en el escape y demás van haciendo que cada vez a más velocidad tengamos menos par. Muy bien, pues esto está aquí el motor y lo que necesitamos es que llegue a las ruedas unos esfuerzos capaces de vencer las resistencias al movimiento, que lo he dibujado en el extremo. Claro, ¿qué es lo que vamos a poner en medio? Pues vamos a poner lo que llamamos transmisión. En este caso va a ser una transmisión mecánica que los vehículos, aunque sean eléctricos, llevan, lo que pasa es muchísimo más simplificada, con menos relaciones de transmisión, pero el vehículo, el híbrido y el eléctrico también lleva una transmisión de tipo mecánico, mucho más simplificada. ¿Y qué pretendemos con este motor y transmisión? Que a las ruedas lleguen unas curvas, luego lo vamos a ver, pensemos en un vehículo convencional con diferentes relaciones de transmisión. A las ruedas lleguen la curva del motor transformada de esta manera según la relación de transmisión. De esta manera que, como veis, pues quiere decir que a bajas velocidades tengamos mucho par porque efectivamente nosotros es cuando necesitamos, el vehículo necesita más par o más esfuerzo tractor a bajas velocidades. ¿Por qué? Porque a bajas velocidades se producen las aceleraciones que no están aquí, no están representadas en la curva de resistencia.
Y a bajas velocidades es cuando subimos rampas. No vamos a estar subiendo una rampa de, no sé, del 15%, pues a una velocidad no está, el coche podría diseñarse un coche para que suba a una rampa muy alta, muy elevada, o del 50%, del 40% a mucha velocidad, pero eso no tiene sentido. A bajas velocidades necesitamos por las fuerzas para subir rampas a velocidades más moderadas y aceleraciones. Por tanto, estas curvas que es en las que la transmisión va a transformar la curva de par motor cuando la hacemos llegar a las ruedas, pidiéndole a la superficie de rodadura que no se empuje el coche, es de esta forma. Bueno, hay una curva ideal de tracción que es esta hipérbola. Fuerza-velocidad, esta hipérbola. Porque fijaros que la curva ideal sería aquella que en un motor pudiéramos tener con potencia constante y optimizado, por tanto, en todas sus pérdidas, etcétera. Y potencia es F por V. Pues F por V constante, llevado aquí a esta curva, es esta hipérbola. Con una transmisión mecánica de caja de velocidades, de diferentes relaciones, fijaros que nos pretendemos parecer en un evolvente aquí a la curva ideal. Ahora, vosotros vais a ver, por ejemplo, y claro, con el motor de tracción, una de las ventajas de la transmisión eléctrica, claro. Primero, el motor de tracción serie, continua serie, es un motor que se ha utilizado desde hace muchísimo tiempo en tracción, tanto ferroviaria como, en fin, algo de carretera y tal, porque se parece mucho a esta curva ideal. Naturalmente, la fuerza de esta no llega a ser infinito, ni la V tampoco, pero se parece mucho a esta curva ideal. Y por eso se ha utilizado muchísimo el motor de corriente continua serie. Obviamente, en fin, los que sabéis de la parte electrotécnica más que yo, pues conocéis que tiene pérdidas, que hay que transformarlas, por ejemplo, en ferrocarril, transformar para no llevar por catenaria corriente continua, aunque también se ha hecho. Y entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues ahora no se utiliza uno de corriente continua, pero la electrónica sí que nos va, la electrónica de potencia sí que nos va a ir regulando la salida del motor para que la que llega a la rueda en tracción de un motor, de un vehículo eléctrico, se parezca mucho a esto, a la curva ideal. Y nosotros en la transmisión mecánica tratamos también eso, pero de forma mucho más tosca, mucho más discontinua. Esta también es esa ventaja del acoplamiento directo digamos, el acoplamiento más directo de la salida del motor mediante regulación electrónica a la curva ideal de potencia es una de las razones de que, no toda la razón, pero una de las razones de que el rendimiento en una tracción en un vehículo eléctrico va a ser mucho, mucho mejor. De manera que lo que pretendemos es llevar esto a las ruedas. Y esta es la transmisión, sea mecánica o sea eléctrica, aunque yo en esta lección estoy refiriéndome más a la mecánica. Bueno, ¿y qué es lo que vamos a hacer a continuación? Pues vamos a comparar estas dos, y si pasa que no, si pasa esto, pues no lo sé. Alguien me sabe decir por qué cuando me pongo el puntero estoy teniendo problemas. Vamos a ver. Hay problemas para que me pasen las diapositivas. Eso. Fijaros que entonces, con la transmisión, lo que vamos a hacer es conectar en los vehículos mecánicos, la transmisión mecánica, conectar la salida del motor con las ruedas, es lo que, para producir lo que vamos a llamar un esfuerzo tractor en llanta, que es lo que va a impulsar al vehículo. Y desde luego, si la transmisión es eléctrica, pues igual, solo que con las características diferentes de una y otra, pero conceptualmente lo mismo. Y ahora, pues vamos a comparar, tenemos que meter aquí una condición, que es el límite de adherencia. Es decir, nosotros en el motor, teóricamente, podríamos pedir unos esfuerzos grandísimos, no infinitos nunca, pero grandísimos. Pero si esos esfuerzos que llegan a la llanta superan la adherencia, el límite de adherencia entre el neumático y el suelo, ¿qué es lo que se va a producir? Que patina, que la rueda lo que conocemos por patina.
Y cuando patina hay cosas que pasan muy malas, que ya las explicaremos también cuando lleguemos al frenado. Y esta curva de adherencia, pues aquí la tenemos representada en la adherencia, llamemos longitudinal, que es la que nos va a permitir impulsar el vehículo o frenarlo. Y veis que este gráfico tiene una fuerza F sub X, eje longitudinal, y un parámetro que es el que llamamos deslizamiento por deformación. Ese deslizamiento, cuando crece mucho, llega a 1, llegamos a un punto en el que la rueda desliza, patina. Y esta curva, como veis, tiene un máximo, pero luego me voy a referir a ella. Es decir, que tenemos que conjugar el esfuerzo tractor que proviene del motor y de nuestra decisión de pisar más o menos el acelerador con lo que el suelo nos da. ¿El límite dónde está? En el menor de estos dos esfuerzos. El límite está en el menor de la fuerza adherente, o sea, de la que me proporciona la adherencia, la fuerza máxima, que estaría a estar por este punto, y la tracción también sería la máxima tracción posible que pueda tener el esfuerzo tractor. Entonces, con estos límites podemos entonces, bueno, enfrentándolo a lo que hay que vencer, que es la resistencia al movimiento, pues tendremos lo que vamos a llamar prestaciones del vehículo. Las prestaciones del vehículo van a ser un poco los máximos, porque de ahí para abajo, pues vale, lo lograremos. ¿Qué vamos a entender por prestaciones del vehículo? La velocidad máxima que puede alcanzar, la aceleración máxima que podemos obtener en llano, hay que tomar una referencia bien clara, ¿no? O la rampa J máxima que puede ascender el vehículo, que lo hará pues a una cierta velocidad cuando logremos el máximo par, ¿no? De manera que, y esto es lo que vamos a ver en esta lección. Vamos a empezar analizando las resistencias al movimiento. Luego el motor no lo voy a estudiar porque ya partimos de que el motor es para nosotros el motor térmico, una caja negra con una curva de par velocidad como la que aquí se señala. Y lo que vamos a ver es la transmisión mecánica y la adherencia, un poquito de la adherencia, para lograr entonces ver cómo, fundamentalmente es cómo tenemos que dimensionar la transmisión para lograr estas prestaciones. Pero no olvidéis que esa regulación de la transmisión se haga por vía mecánica o se haga por eléctrica, como es natural, varía la metodología, la tecnología, pero todo conceptualmente es igual. Tenemos que lograr esto conceptualmente con un vehículo totalmente eléctrico, con un vehículo movido por motor convencional o por un vehículo híbrido que incluso sume los dos. Es decir, esto que se ha visto en lecciones anteriores, pero el efecto que hay que lograr justamente es esto, vencer la resistencia y ver lo que necesitamos aquí en la transmisión, lo que necesitamos del motor, etcétera, etcétera. Por tanto, no sé si en este punto alguien de los que me estáis escuchando queréis hacer alguna pregunta. Os invito a ello, porque ahora ya me voy a enzarzar en explicar cada una de estas partes. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Se entiende lo que he dicho? Voy a una velocidad de crucero razonable. Sí, está claro, está claro. ¿Hay alguien escuchando? Sí, oigo. Sí, viene bien. Sí, todo bien, gracias. Oye, ¿sabéis? Cuando yo estoy en clase, y lo digo para una reflexión ahora de alguno de vosotros, cuando estoy en una clase presencial, a veces se me ocurre contar un pequeño cuento, ¿no? Un pequeño cuento porque veo que los alumnos están ahí atentos, pero no sé si están atentos en su mundo, tal. Y os lo voy a contar ahora, así como habéis comido y tendréis, en fin, la digestión un poco. Resulta que había un caballero que se encontraba solo y quería una mascota, pero dijo, qué mejor un loro para poder hablar algo con el loro, aunque sea algo, ¿no? Y efectivamente se fue a una pajarería a comprar un loro. El pajarero, que era un pájaro, a su vez, no tenía loros, pero no quería ni mucho menos dejar escapar al cliente.
y entonces le convenció para que comprara un búho que tenía allí precioso. Claro, el comprador decía, hombre, pero un búho no va. El vendedor, oiga, ¿usted no ha visto que los búhos es el animal que se utiliza como símbolo de la inteligencia? Es mucho más listo el búho que el loro. Usted le tiene que hablar y verá usted cómo es fantástico el búho. Le cobró un pastizal y le vendió el búho. El otro se lo llevó tan contento. Pasaron unos meses y entonces se volvió a encontrar el vendedor de pájaros, que como he dicho era un pajarraco, con el comprador del búho. Y le dijo, oiga, amigo, ¿qué tal? ¿Cómo le va el búho? Ya habla, ya habla. Claro, como comprenderéis, con un poquito de guasa que decimos, ¿no? Y él dice, hombre, mire usted, pues yo le hablo, hablar no habla, pero cuando le hablo se fija mucho, con los ojos así. Y claro, yo a veces en las clases, cuando veo a los alumnos fijarse mucho en la explicación, pero no sé si están en modo búho o de otra forma. Espero que vosotros estéis ahí muy interesados en la lección, aunque a algunos os pille un poco más lejos y os cueste algo de trabajo. ¿Os ha gustado el chiste del búho? No. Los que seáis profesores podéis usarlo, os dejo el copyright. Bueno, pues entonces vamos allá. Voy a dividir el tema pues, en estas partes. Primero, la introducción acabo de hacerla, resistencia al movimiento, ecuación fundamental del movimiento longitudinal. Eso lo tiene que cumplir el vehículo, sea eléctrico, híbrido o medio pensionista. El esfuerzo tractor máximo limitado por la adherencia en vehículos de dos ejes y claro, no vamos a ver aquí esta otra parte que forma parte de las lecciones de nuestra asignatura de teoría de vehículos, que es para el tractor semirremolque. Esta última parte, pues no. Entonces, empecemos como solemos hacer en estos casos los profesores por el principio. El principio va a ser, fijemos el sistema de referencia del automóvil. En el centro de gravedad fijemos un triedro ordenado siempre a derechas. El eje X estará en el plano longitudinal medio y paralelo a la superficie de rodadura cuando el vehículo está en reposo, ¿no? El eje X. El eje Y será, bueno, el eje Z es perpendicular a la superficie de rodadura y el semieje positivo se suele situar hacia abajo por una razón, si queréis, menor, pero como el peso siempre va a aparecer en las ecuaciones y el peso siempre va a estar hacia abajo, pues bueno, de esa manera siempre aparece en positivo. Y se suele situar el semieje positivo hacia abajo, superficie perpendicular a la superficie de rodadura y el eje Y obviamente pues completa el triedro orientado a derechas, ¿no? Y sobre ello pues los 6 grados de libertad porque vamos a suponer que no tiene suspensión y por tanto que es un cuerpo rígido, ¿no? Entonces tenemos la velocidad longitudinal, v sub x, la velocidad lateral, v sub y, la velocidad vertical, v sub x, y las 3 velocidades angulares que aquí tienen pues unas denominaciones específicas. La omega sub x, la velocidad angular de rotación respecto del eje X, la solemos llamar de balanceo, muy natural. La omega sub y respecto del eje Y, la solemos llamar angular de cabeceo del vehículo, también es un poco intuitivo. Y la velocidad angular respecto del eje Z, pues la solemos denominar de guiñada que se utiliza también en barcos y en otros vehículos que se mueven en fluidos, ¿no? Bueno, en la dinámica longitudinal, lógicamente, de todos estos grados de libertad, podemos prescindir de algunos de ellos. Pero desde luego nos vamos a quedar con el X, ese es el fundamental, con el Z y el cabeceo, porque se va a modificar un poco hay una transferencia de carga de un eje a otro cuando aceleramos, cuando frenamos, y luego por las velocidades correspondientes. Es decir, que de los 6 grados de libertad en la formulación de dinámica longitudinal estamos simplificándolos a estos 3. Bueno, ahora veamos las resistencias. Hay 3 resistencias al movimiento. He hablado de la aerodinámica, evidentemente, pues el coche empuja al aire y a veces lo empuja pues como un huracán. El aire debe sentir el empuje del coche, ¿no? Como la casa recibe el empuje de un ciclón, un huracán, por las velocidades relativas, lógicamente, ¿no?
Luego tenemos la resistencia gravitatoria. Esta solo se produce cuando estamos en una superficie inclinada. Cuando yo suelo denominar rampa cuando subimos, pendiente cuando bajamos. Cuando subimos, la resistencia gravitatoria R sub G, que es la componente del peso según la superficie de rodadura, pues es una resistencia. Esta, cuando bajamos, cambia de sentido y es un esfuerzo propulsor. Y por último, las resistencias a la rodadura. Fijaros, porque luego esto lo va a aparecer por ahí, aquí las he dibujado como dos fuerzas que se oponen al movimiento aplicadas en la superficie de rodadura y el neumático. Esta formulación o esta representación es ficticia, no es real. ¿Por qué? Porque lo que hay entre el suelo y el neumático es un par resistente, es un par de rodadura que ahora lo voy a poner en otro gráfico. De manera que tenemos que tener estas tres fuerzas resistentes. La fuerza de resistencia a la rodadura, pues tendremos una delante y otra detrás. Si en principio si no consideramos la transferencia de carga, ¿qué es lo que tendremos entre las dos? Bueno, aunque consideremos la transferencia de carga, porque el que no está delante está detrás, ¿no? Pues entre las dos lo que vamos a tener es el peso, pero la componente del peso perpendicular a la superficie de rodadura, por eso pongo P por el coseno de Z, ¿verdad? Y por un coeficiente de resistencia a la rodadura que luego voy a definir. Tenemos luego la resistencia aerodinámica, que estaréis vosotros muchos familiarizados, pero que en definitiva tiene esta formulación. Evidentemente, pues mira, en nuestra explicación aerodinámica vehicular tenemos un capítulo de muchas páginas dedicado a la aerodinámica del vehículo, ¿no? Pero aquí quedémonos que es un medio de la densidad del aire por un coeficiente C sub X, en este caso, de resistencia aerodinámica al avance, por el área frontal del vehículo y por la velocidad al cuadrado. Todo esto tiene su demostración que aquí pues no vamos a realizar. Y por último, la gravitatoria, que es el P por el seno. Por eso el seno, cuando es positivo, es que es una resistencia, y cuando cambia de sentido, es que es gravitatoria. Y si la sumamos, pues estas son las tres resistencias. Fijaros que hay dos que dependen del peso y por tanto de la masa del vehículo. Una, la que corresponde a la gravitatoria, y otra a la rodadura. F sub R también depende de la velocidad, ¿eh? No demasiado, pero también se incrementa normalmente con el cuadrado de la velocidad o algo parecido. Y luego tenemos la resistencia naturalmente aerodinámica. F sub R, como decía, tiene una parte no dependiente de la velocidad y otra que depende de la velocidad más o menos al cuadrado, y tiene esta formulación. A veces se toma un coeficiente constante y cometemos un pequeño error cuando vamos a mucha velocidad que no es excesivamente grave. Porque, bueno, también la resistencia a la rodadura no varía excesivamente con la velocidad, pero varía. La aerodinámica, pues ya sabéis, todo el concepto. En este gráfico, en un túnel aerodinámico, mandándole aquí un fluido, pues se ve cómo, bueno, choca, cómo se produce una capa límite pegadita por aquí, que ahí esa resistencia se hace más pequeña, pero cuando se rompe la capa límite por aquí, pues resulta que se genera detrás una disminución de la presión y puedo deciros que la trasera del vehículo influye mucho más que la delantera. Pudiera parecer que un perfil aerodinámico en la delantera es muy importante, pues no es tan importante, es más importante lo que pasa en la trasera. En la medida en que se separa esta capa límite aquí, hay una depresión y claro, el resultado de la resistencia a la rodadura es la diferencia, la presión aquí, pero al producirse una cierta disminución de presión detrás también. Y esta influye más. Pero bueno, esto, digámoslo así, aquí en este curso no nos va a importar mucho, pero es en definitiva lo que justifica, se forman estas líneas de corriente, este tipo de separaciones, las ruedas influyen bastante, hay unos vórtices por detrás, bueno, todo esto lógicamente tiene sus explicaciones y los vehículos tratan de optimizarse lo más que se pueden para lograr
El coeficiente C sub X hoy día de los vehículos actuales, pues viene a estar sobre 0,3. C sub X igual a 0,3. Bajar de 0,3 ya son vehículos aerodinámicamente muy, muy, muy buenos. Y subir de 0,3, como se va a monovolúmenes y demás, se sacrifica a veces la aerodinámica por otros elementos, estas características del vehículo, como la habitabilidad, etcétera, pues por encima de 0,3 hay muchos, por debajo hay pocos. Bueno, ahora la aerodinámica, el viento choca o el aire. Vamos, si es el aire solo, es decir, si el aire está en reposo, evidentemente, pues prácticamente solo vamos a tener un esfuerzo longitudinal, que es cuando el vehículo choca con el aire. Ahora, como el centro de gravedad, supongamos que está en el eje longitudinal, pues entonces no va a producir momento de guiñada, pero sí va a producir momento de cabeceo y por tanto va a modificar los esfuerzos que gravitan sobre las ruedas. Si el viento actúa sobre el vehículo con un cierto ángulo de incidencia ahí, como aquí vemos, entonces, y no digamos, si es un viento muy fuerte lateral, pues aparecen las demás componentes también. Total, que en definitiva vamos a tener, también la diferencia de presión del aire en la parte superior del vehículo y en el bajo genera un esfuerzo de sustentación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener en general con el viento? Pues un C sub X, o sea, resistencia al avance, una componente lateral y una sustentación. Esta sustentación tiene su importancia, porque quita adherencia. Esta sustentación se llama así porque suele ser hacia arriba, porque la presión arriba del techo es menor y quita adherencia. Pero bueno, es cuando queremos ya ir a un estudio dinámico más fino de lo que vosotros necesitaréis en este curso. Y luego también pues, se producen momentos y por tanto, ¿por qué? Porque ya el centro de presiones no va a estar ahí en el centro de gravedad, ni mucho menos. Se va a producir pues, un par aerodinámico de balanceo, un par aerodinámico de cabeceo y un par aerodinámico de guiñada. Fijaros que la formulación viene a ser exactamente la misma. Siempre está presente la densidad del aire, siempre está presente la velocidad al cuadrado, siempre está presente un coeficiente. Estos coeficientes son empíricos, se obtienen en túneles aerodinámicos. Siempre está presente un coeficiente aerodinámico que es distinto para cada una de estas componentes. Siempre, esto es por formulación convencional, que nos hacen los ingenieros aerodinámicos al medir todo lo que pasa en el vehículo en el túnel. Fijaros que siempre está presente el área frontal, aunque sea el esfuerzo lateral o un momento, un par, un torque, siempre está el área frontal. Pero en el caso del momento, para que esta ecuación sea homogénea, hace falta una longitud más, aquí en el segundo miembro, y se utiliza la batalla del vehículo, la distancia entre ejes. Entonces diremos, oye, ¿y por qué siempre el área frontal y la batalla entre ejes? Para hacer la formulación mucho más sencilla, porque en definitiva, cuando tú mides esto en un túnel aerodinámico y conoces la velocidad y conoces el C, pues lo que no haya, es decir, si utilizamos este parámetro F sub A por L, desde ahí, con él ya fijado, se fijará los coeficientes aerodinámicos. Si quisiéramos utilizar otra longitud, pues el coeficiente aerodinámico variaría de valor, porque lo que hemos medido en realidad en el túnel aerodinámico son las fuerzas y momentos, y lo estamos relacionando con la densidad y la velocidad. Por tanto, lo que no es tener coeficientes porque está en el área frontal y en la longitud. Y estas ecuaciones se hacen homogéneas. Bueno, en definitiva esto es así. Ahora, para la dinámica longitudinal, por supuesto, el X sub A tiene una importancia enorme, porque es que es lo que hay que vencer. El F sub I para la dinámica longitudinal tiene importancia, pero ya de mucho menos calado. ¿Por qué? Porque esta F sub I se produce un balanceo, y entonces querría decir, si hubiera un viento lateral muy fuerte, que las ruedas por donde hay una transferencia de carga
de un eje de unas ruedas de un lateral al otro y perdemos adherencia en una de ellas. Pero para nuestro propósito no tiene importancia. La sustentación también, porque se va a producir una disminución de carga relativa y afectaría a la adherencia. Tampoco tiene mucha importancia, es decir, lo decimos porque es de rigor decirlo, pero para nuestro propósito en este curso no tiene mucha importancia. Y luego en los pares, bueno, pues por la misma razón, por las transferencias que se producen, pues tienen un cierto efecto. El de guiñada lo que tiene es un efecto importante en algunos vehículos porque se puede hacer inestable. Imaginamos un vehículo a mucha velocidad, un viento lateral muy fuerte y ese vehículo va adelantando un tractor semirremolque que le tapa el viento. Pero cuando le está ya terminando de adelantar, el viento le va a empujar mucho y podría llegar a una situación de inestabilidad direccional, afectar, bueno, para la seguridad puede ser importante, pero para este curso tampoco. De manera que nosotros nos vamos a quedar, fundamentalmente, aunque va a aparecer por ahí la fuerza sustentadora en una ecuación, fundamentalmente para este curso y para esta lección va a ser la F sub XA la que tenemos que tener en consideración. Esto es una pequeña información del área frontal, como se mediría más o menos, ¿no? Bueno, antes se medía con unas de luces paralelas proyectando sobre una pantalla y hoy, como comprenderéis, con todo el tema de los programas de gráficos de ordenador, pues esto sale solo, ¿no? Pero en fin, ahí tenéis más o menos si hiciéramos un rectángulo con todos los elementos más externos del vehículo, pues vendría a ser un 0,8 a un 0,85, porque habría que quitarle estas áreas rayadas, ¿no? Y el área frontal en un coche pues viene a ser, veis, pues 1,8, 2 metros cuadrados, pues si es un monovolumen grande, pues un poco más. Bueno, esto son cosas orientativas. Los coeficientes de resistencia aerodinámica, claro, decía antes, en un coche, estos coeficientes, pues para algunos vehículos estarán más optimizados, en un coche estarán entre 0,3, 0,4, yo ya no creo que haya hoy coches que lleguen a 0,5, si vamos a furgoneta, autocares, tractor, pues bueno, veis, va aumentando. Pero esto también es como culturilla general. Ahora, vamos ya a lo que nos va a conducir al meollo del tema. Hemos dicho antes lo de estas curvas. Fijaros, bueno, no, estas azules que incluso están aquí mal puestas, olvidarlas. Si yo tengo la resistencia versus la velocidad, si yo estuviera en llano y solo considero la resistencia aerodinámica, pues tendría una curva como esta. Es decir, estoy en llano, J0, la pendiente 0 y la rampa 0, y hemos dicho que la resistencia a la rodadura depende un poco de la velocidad al cuadrado también. Luego es otra parábola. Si sigo en llano, pero le sumo la resistencia a la rodadura, pues ya me sitúo aquí. Y si ahora voy subiéndole rampitas, ¿verdad? Hasta aquí he puesto J06, pues van subiendo las resistencias. Esto es lo que hemos visto antes. Esto está calculado para un vehículo de estas características. Es lo que hemos visto al principio. Y esto es lo que tenemos que vencer. Evidentemente, a baja velocidad, como decía antes, cuando yo estoy en rampas, estoy en baja velocidad. Y entonces, pues tengo que vencer mucho esfuerzo. Voy a necesitar un esfuerzo tractor grande y, por tanto, un par en las ruedas muy grande. Y cuando ya voy si estoy en llano, pues como natural, pues mucho menos. Sobre todo si no considero la aceleración. Bueno, una formulación, aquí estamos hablando de fuerza, pero luego le vamos a pedir potencia al vehículo, ¿no? Me la dé el motor eléctrico, la batería, el motor eléctrico, el motor térmico. Pues en potencia podríamos hacer una primera formulación de esta naturaleza. Aquí es donde, fijaros, he metido la fuerza de sustentación aerodinámica. O sea, una formulación, digamos, bastante completita sería esta. Tenemos el peso que gravita sobre la superficie de rodadura. Si estoy en una rampa que no es horizontal, meteré aquí el coseno. Masa por gravedad, esto es la parte del peso perpendicular a la superficie de rodadura. Le quito la sustentación aerodinámica, porque ese me va empujando el vehículo hacia arriba. Y lo multiplico por la resistencia a la rodadura que hemos dicho que depende de la velocidad al cuadrado. Esto sería, por tanto, la suma
de la resistencia, esta es la resistencia a la rodadura. Le sumo la resistencia aerodinámica y le sumo la gravitatoria multiplicando por el seno de z. Pues todas estas son las resistencias que le hemos metido aquí. Esto se suele despreciar, la parte aerodinámica. Y multiplico por la velocidad, pues tengo potencia. Hay luego algunas cositas por aquí. Fijaros que esta potencia, si yo ahora las agrupo términos, me va a aparecer un término en V y un término en V cubo. Podríamos ahora hacer esto, se ha hecho ya ahora para llano, se puede hacer. Si estamos en llano, pues el coseno pues será 1, el seno será j tal. Bueno, el seno, coseno será 1 y el seno será 0. Si no, y si estamos en rampas pequeñas, pues si estamos en rampas pequeñas, el seno lo puedo hacer aproximadamente igual a j. Bueno, pues esto me queda que la potencia, como veis aquí, es una parábola cúbica, ¿no? Es un coeficiente, no tiene el término cuadrático. Y se suele a veces pues, dar algunas características para caracterizar el vehículo, un parámetro lambda sub c al dividir c sub x por a sub f, que representa la aerodinámica, por la masa, viene a darnos una idea de cuánto es el equilibrio entre resistencia a rodadura y resistencia aerodinámica. Pero bueno, tampoco tiene una mayor importancia. Cuando estos dos, en realidad la resistencia a rodadura está bastante más centrada en A sub X, aunque aquí hemos visto que hay un término V cuadrado de la resistencia a la rodadura que está aquí. Pero también otra forma de verlo es ver estos dos coeficientes y suponer que el primero depende mucho de la resistencia a la rodadura y el segundo depende mucho de la resistencia aerodinámica. Y aparece por ahí una velocidad característica que se podría formular así si sustituimos y una potencia característica. Pero bueno, estos son pequeñas cosas para comparar vehículos y tal, pero aquí tenemos la ecuación que me da la potencia que vamos a necesitar. Insisto, sea el vehículo con la propulsión que sea. Y si lo quiero expresar en gráficos para diferentes rampas, pues me quedaría de esta forma. Tampoco tiene mayor importancia. Bueno, ahora vamos a ver cómo propulsamos al vehículo. He dicho, todo el esfuerzo propulsor tiene que aparecer en el contacto entre la rueda y la superficie de rodadura. La rueda, como es neumática, ya la dibujo aquí, aunque esté un poco exagerado, con una huella que tiene una longitud y una superficie, lógicamente. Entonces, vamos a poner esta fuerza en relación con otras cosas. En este gráfico de la rueda, fijaros todo lo que he dibujado. Bueno, aquí hay velocidades y tal, y aceleraciones. Geométricamente me interesan dos cosas. El radio bajo carga. El radio bajo carga, evidentemente, es más pequeño que el radio nominal. Hay una diferencia de algunos centímetros. El radio va, pero cuando yo tomo momentos para propulsarle esta fuerza respecto al centro de la rueda, no me actúa el radio teórico de la rueda, el nominal, sino el radio bajo carga. Por tanto, es el que voy a utilizar. Otro parámetro geométrico que hay aquí es esta D. ¿Qué es esta D? Pues cuando la rueda avanza, la reacción del suelo, F sub Z, reacción del suelo, está adelantada respecto al centro de la rueda. Y en consecuencia, por eso decía antes que lo que aquí aparece es un par de resistencia a la rodadura. En física, o sea, esto es lo que hay. La resistencia a la rodadura no es una fuerza, es un par y se origina por la deformación de la rueda neumática y esta deformación se mide por este parámetro D. ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, como Z y X, aquí he dibujado lo que podría ser la reacción entre la rueda y el resto del vehículo. Se puede hacer también al revés. El resto del vehículo actúa sobre el eje Z, sobre la rueda. Hay un X y un Z. Pero aquí, tal y como están en este sentido, sería la reacción del eje de la rueda respecto del vehículo. Bueno, y lo que hay que, pues un par tractor, aquí hay un par tractor, un torque. Vosotros usáis torque, la palabra torque, más que par. Bueno, pues Usamos las dos en realidad.
Bueno, pues esto es un momento, un torque, pero es el tractor el que trata de que la rueda gire, fijaros, apoyándose aquí. Si yo aquí trato que gire mucho y aquí no me apareciera esta fuerza, pasaría como si estoy sobre arena o estoy en hielo o tal, pues esta rueda patira. Y luego también hemos metido un par resistente porque en el propio eje será en principio pequeña la resistencia, pero hay un par resistente. Y luego esta formulación nos va a permitir pasar de la ecuación de frenado a de tracción pues, fácilmente, llamando a esto M sub F, ¿no? Entonces, si yo hago el equilibrio de esta fuerza, tomando momentos respecto del eje de la rueda, sería F por el radio bajo carga. Lo que pasa que, bueno, ya aquí en esta ecuación he despejado el F. ¿Y qué me queda? F por el radio bajo carga sería el momento tractor menos el momento resistente, que le voy a llamar ahí M sub F. Pero si estoy acelerando, eso es si no acelero la rueda, si no acelero el vehículo, nada más que esto. Cuando acelero el vehículo, aquí hay una resistencia de inercia y esa será el momento de inercia respecto de la masa de la rueda respecto a su eje por la aceleración angular, que por eso está por aquí expresada, dividido también por el radio bajo carga que lo he pasado aquí. Claro, cuando aceleramos, nosotros tenemos que acelerar la masa total del vehículo en traslación, pero tenemos que acelerar también las ruedas, la masa de las ruedas en rotación. Y por tanto, ahí hay una mayoración y cuando queremos ver, por tanto, lo que necesitamos para acelerar el vehículo, no solo podemos poner la masa por la aceleración longitudinal, hay que contar con esta rotación. Pero aquí habría el par que se opone. Lo que pasa es que el par que se opone de resistencia, fijaros lo que vamos a hacer. El par que se opone sería F sub Z por D, que tiene sentido negativo y aquí va a aparecer con menos. F sub Z por D es el par de resistencia a la rodadura, ¿eh? Ahora bien, fijaros que yo voy a hacer un artificio y voy a decir, voy a imaginar que hay aquí una fuerza resistente que la he dibujado en el gráfico anterior. Una fuerza resistente, bueno, resistente al movimiento, la podemos dibujar aquí lo podemos dibujar en la interfase del neumático con la superficie o donde queramos, pero hay una fuerza que se opone. Supongamos entonces que tenemos para hacer este par una resistencia a la rodadura por R sub C, este par igual al par de resistencia a la rodadura real, este es el real. Pero si yo de aquí despejo R sub R, pues resulta que el efecto de la resistencia a la rodadura lo he transformado en una fuerza opuesta a F. Y esto en las formulaciones posteriores pues es muy útil y es lo que se suele utilizar. Esta resistencia a la rodadura que sale de esta formulación igualando el par real de resistencia a la rodadura a una fuerza, llamemos en principio ficticia, pues no existe como tal, ¿no? Lo que existe es el par por el radio bajo carga, es el par respecto del eje. Pero ahora, al despejar R sub R, me queda F sub Z por D partido por R sub C. D es mucho más pequeño que R sub C. Por tanto, aquí esto me va a quedar un coeficiente que voy a llamar coeficiente de resistencia a la rodadura. Y en consecuencia, en esta formulación, fijaros que me queda que el esfuerzo tractor que necesito va a ser igual al par tractor que debo llevar a la rueda para hacer que se mueva el vehículo. Descontando el par resistente que pueda haber en el eje de la rueda. Y dividido por el radio bajo carga. Descontando el par de inercia de la rueda cuando acelero. Si no acelero, este sería cero. Y descontando, o sea, la fuerza resistente al movimiento. Bueno, pues en realidad ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver ya todo el cuerpo libre, el diagrama de cuerpo libre del vehículo completo. En este diagrama de cuerpo libre lo haré despacito, a ver si me sigue. Primero, voy a tener geométricamente
L mayúscula voy a denominar a la batalla del vehículo, o sea, distancia entre ejes. L pequeña es 1, distancia del centro de gravedad al eje delantero, pero en proyección sobre la superficie de rodadura, no es esta distancia, ¿eh? Y L sub 2 al eje trasero. Luego voy a tener la altura del centro de gravedad. Estos son los parámetros geométricos que vamos a utilizar. Aquí todavía, y va a ser el último gráfico, todavía voy a considerar el par, la fuerza, el par resistente, o sea, la fuerza F sub ZT adelantada, la F sub ZD adelantada y los correspondientes distancias también al eje de la rueda en proyección siempre sobre la superficie de rodadura. Ahora, como esfuerzos, tenemos, bueno, en principio el peso. Vamos a poner el peso. El peso asociados al centro de gravedad. El peso. Aunque, bueno, no quiero llegar todavía tanto. El peso, aunque en realidad, como resistencia, recordar que vamos a tener peso por el seno y para la adherencia el peso por el coseno. Vamos a tener la fuerza aerodinámica, resistencia aerodinámica al avance y la fuerza sustentadora del vehículo. Bueno, incluso aquí he dibujado, para ser un poquito más completo, que no hace falta y luego se simplifica, lo que sería el par de guiñada, pero para significar que este par de guiñada hace transferencia de carga entre los ejes. Y eso modifica la adherencia. Luego tenemos la fuerza F sub ZT y la fuerza F sub ZD en las ruedas y la fuerza de tracción, en este caso suponiendo que el vehículo tracciona las 4 ruedas. Bueno, entonces puedo establecer el equilibrio longitudinal de este cuerpo de esta manera. Masa por aceleración longitudinal, masa por aceleración igual al esfuerzo tractor detrás, al esfuerzo tractor delante si es un 4x4, menos la resistencia aerodinámica al avance y menos el peso por el seno de Z, que es la gravitatoria. Pero antes hemos puesto para la rueda aquí, bien sea trasera o delantera, en la ecuación anterior hemos deducido la relación entre la fuerza tractora y los pares tractores, etc. Y ahora sustituyendo aquí, en la anterior, F sub T y F sub D, pues me quedaría esta ecuación y con ello me voy a quedar. Fijaros, si tengo tracción a las 4 ruedas, el esfuerzo tractor en llanta, que es el que tiene que llegar desde la transmisión en la rueda delantera, menos el esfuerzo resistente, el par resistente en la rueda delantera por el radio bajo carga de la rueda delantera. Bueno, suelen ser igual, varía muy poquito según el peso, pero bueno, como ya sabéis que también la presión de la rueda se hace diferente en función del peso en cada eje, pues no se suele distinguir estos radios en un coche, en otro vehículo puede. En la rueda trasera igual, esfuerzo tractor menos esfuerzo resistente partido por el radio bajo carga. Esto es lo que impulsa al vehículo. Esto es lo que impulsa al vehículo. ¿Y qué tenemos que vencer con esto que impulsa el vehículo? Tenemos que vencer la fuerza aerodinámica, la fuerza gravitatoria, la resistencia a la rodadura, que ahora será F sub R por cada una de estas F sub Z, y todo esto, lo que está impulsando activamente y lo que estamos descontando por resistencia, será el esfuerzo tractor neto para impulsar al vehículo. Y para impulsar este vehículo, ¿qué tenemos que vencer? La inercia en traslación, que la tengo aquí, y la inercia de las masas en rotación. Bueno, pues esto creo que queda relativamente sencillo, aunque dicho así tan rápido, a alguno le pueda estar. Repito, esfuerzo tractor que nos proporciona la rueda trasera al quitarle la resistencia, convertido en una fuerza tractora al dividirlo por R sub C. Esfuerzo tractor en la rueda trasera, sumado. Le quito las 3 resistencias, aerodinámica, rodadura, gravitatoria y rodadura, y lo que me queda es para acelerar el vehículo. Y acelero en
traslación, toda la masa por A sub X, y en rotación. Esto tiene, la de rotación tiene luego un poco más de historia, pues no solo es la masa que está unida a las ruedas. La transmisión tiene ejes y demás que también se aceleran, pero es un poquito más complicado. Pero aquí estaría subsumido. Pues esta sería una ecuación fundamental de la dinámica longitudinal del vehículo. Con una particular importante. Fijaros que si yo ahora considerase que estoy enfrenado, lo que estaría actuando es este par. Que en esta formulación lo he puesto como un par resistente, si estuviera frenando, sería este par. Desaparecería este y me quedaría con este. Con lo cual esta ecuación también me serviría para la dinámica de frenado del vehículo. Bueno, interrumpirme cuando queráis, ¿eh? Entonces, si no me interrumpí, yo sigo. Fijaros ya aquí, en este gráfico, es igual que el anterior, salvo una cosa. He quitado los pares de resistencia a la rodadura y los he sustituido por sendas fuerzas, por el artificio que hemos dicho antes. Y por lo demás, pues bueno, me queda el mismo equilibrio. Bueno, aquí por marear un poco la perdiz, que no sé si es un dicho que decís por allí o no, por ampliar un poco, aquí he situado en esta ecuación, si este vehículo remolcase a un remolque, pues aquí tendríamos una fuerza que a su vez sería las resistencias aerodinámicas, rodadura y gravitatoria del remolque, pero bueno, esto tampoco nos interesa ahora. El resto es igual que antes, pero sustituyendo el par de rodadura por la resistencia. Y ahora viene cómo lo propulso. Vamos a ver, yo cuento con este esfuerzo. Este esfuerzo dinámico, insisto, no es el esfuerzo, no es el peso que gravita sobre la rueda en estática. Esta F sub Z de T o F sub Z de es, en principio, el peso, en este caso, si estoy en una superficie inclinada, la componente del peso, pero teniendo en cuenta que aquí hay, fijaros, si yo estoy acelerando el vehículo y la existencia, cuando yo acelero el vehículo, entre la aerodinámica y la de inercia hay una fortísima transferencia de carga desde el eje delantero al trasero. Por tanto, F sub ZT es la parte de peso que le corresponde más la transferencia de carga. Y F sub ZD lo contrario. Pero estas fuerzas multiplicadas por el mu que yo tengo, el mu máximo, que tengo en el eje trasero o delantero, es lo que me va a permitir la propulsión del vehículo. Si tuviera solo tracción delantera, obviamente solo dispongo de esta carga para hacerle moverse, ¿no? La F sub ZD por el mu máximo. Si solo tuviera tracción trasera, esta, y si tuviera una 4x4, pues tendría en realidad la suma de las dos. Y por mu. Entonces, si volvemos ahora a hablar del mu. Esta es la curva del mu, en función de ese parámetro de deslizamiento que se podría definir así, pero tampoco hace mucha falta. Y el mu tiene un máximo. Por tanto, si yo estoy propulsando un vehículo y le estoy pidiendo, pues para acelerar un poquito, para la resistencia al movimiento, le estoy pidiendo al suelo, a la superficie de rodadura, esfuerzos o adherencia, valores de la adherencia por aquí, no tengo ningún problema. Pero si paso esto, fijaros que la pendiente negativa, como en tantos otros fenómenos físicos con pendiente negativa, quiere decir, si yo le estoy pidiendo ya un par como este y el suelo cada vez me da menos, es cuando entra en bloqueo la rueda. Y pasamos a este mood de deslizamiento, que tiene varios efectos negativos. Uno es que frenaría menos. Aquí la rueda ya está patinando. Uno que frenaría menos. El otro efecto negativo es que el neumático se va quedando en parte desgastando, ¿no? Pero hay un tercero y es que me puedo quedar sin adherencia lateral, como veremos en otro momento. Bueno, pues entonces el máximo de que dispongo será este. Y este es, en definitiva, el esfuerzo X que estoy pidiendo para impulsarle, que me llega desde el motor, dividido por el FZ que hay en el eje. Valores típicos en asfalto u hormigón, valores que nos pueden servir. Cuando el asfalto y el hormigón está bien, pues pongamos no más de 1. 1 ya es algo muy grande, ¿no?
0,8, 0,9, cuando en deslizamiento menos, y si voy bajando en mojado, en grava o hasta hielo, el hielo me quedo con 0,1. Entonces, y la física es lo que me da, insisto, sea el vehículo eléctrico o sea lo que sea, con independencia de cuál sea su propulsión, lo que me da la adherencia, pues es lo que me da como máximo, pues es esto, ¿vale? Estos valores. De esto no puedo pedirle más, porque entonces bloquea o no. Ahora vamos a ver, fijaros que si entonces para impulsar el vehículo tengo esta ecuación, el esfuerzo propulsor delante limitado por la adherencia, por eso he puesto la arriba, es mu máximo por F sub ZD. El esfuerzo tractor en el eje trasero limitado por la adherencia, mu máximo por F sub ZT. En consecuencia, ya hemos hablado un poquito del mu máximo y ahora vamos a hablar de los F sub Z. Y para ello lo que tengo que hacer es, lógicamente, lo que voy a hacer ahora. Cuando quiero calcular F sub ZT, hallo momentos de todas las fuerzas respecto de este punto. Y cuando quiero calcular F sub ZD, hallo momentos de todas las fuerzas respecto de este punto, para anular el F sub ZT. Con lo cual, bueno, pues son unas ecuaciones de estática, ¿no? Que es lo que vamos a poner a continuación. Este es el mismo gráfico de antes, hecho pequeño. Entonces, F sub ZD, pues tenemos todas las fuerzas que están en... Bueno, primero, el peso por el coseno y multiplicado por L sub 2. Fijaros que este momento va como en sentido antihorario, ¿verdad? Luego tenemos todos los esfuerzos que tengo en el centro de gravedad, no, perdón, este va en sentido horario. P por el coseno y por esta longitud va en sentido horario. Menos todos los esfuerzos que tengo en el centro de gravedad, que será pues el P por masa por aceleración, o sea, la inercia, la aerodinámica y la gravitatoria. Y por H. Estoy hallando momentos respecto al punto A, ¿eh? ¿Qué tengo más? Bueno, si tuviera un remolque, pues esto, pero si no tengo remolque, olvidarlo. He puesto aquí el F sub ZA, que es despreciable, ¿eh? Vamos, que lo podemos despreciar sin mucho problema, pues F sub ZA por L sub 2. Y he puesto el par, aquí lo he puesto como positivo porque no sabemos por dónde nos viene el viento, el par aerodinámico de balanceo, de cabeceo, ¿no? Pues bueno, pues este M sub I por A, que también se va a despreciar, pero por una cuestión de rigor en la formulación lo he metido ahí. Pues todo esto, si estoy haciendo momentos respecto de este punto, ahora será igual a F sub ZD por L. Despejo F sub ZD y me queda esto. Si estoy en llano, puedo simplificar el seno 0, el coseno 1, etc. Este valor que he puesto igual aquí, aunque esto debería ser H sub B, pero olvidémonos también del remolque. Si ahora hiciera también con el F sub ZT y hago estas simplificaciones, fijaros lo que me queda. Lo que me queda es, para F sub ZD, pues L sub 2 partido por L, que es la batalla, por P. Para F sub ZT es L sub 1 partido por L y por P. Si os fijáis, si prescindiera de lo que hay a la derecha, estos son los pesos estáticos. Si yo tengo el vehículo en una superficie llana y hay momentos respecto a cada uno de los puntos A y B, no tengo nada más, está llano, no se mueve el vehículo, no se mueve, tendría estos dos términos. Estos dos términos que son los pesos que gravitan en llano sobre cada rueda. El peso estático. Si L sub 2 se hace más grande, pues tengo más peso delante. Si se hace más pequeño y por tanto más grande L es 1, tengo más peso detrás. ¿Y qué representa esto que hay aquí, que lo he agrupado ya todo? Pues representa la transferencia de carga. H partido por L por todos los esfuerzos que están en el centro de gravedad y si llevara remolque por el R sub B, suponiendo que H sub B es igual a H. Pero bueno, este también olvidaros de él. Todos los esfuerzos que están en el centro de gravedad por H partido por L, que delante
tiene un signo menos y que atrás tiene un signo más. O sea, esto es ni más ni menos que la transferencia de carga. Cuanto más acelero, cuanto más resistencia aerodinámica tengo, o cuanto más subo la pendiente, claro, si yo estuviera bajando, esto adquiere un valor negativo, ¿eh? Pero es la transferencia de carga. Y esta es la carga dinámica, que no es lo mismo, evidentemente, que la carga o el peso estático. Por tanto, a la hora que calculéis esfuerzos y demás en un vehículo, sea eléctrico o no, tenemos todo esto. Otra forma de simplificar la ecuación, ¿cuál es? Pues tomar todo lo que hay en el paréntesis, que es esfuerzos en sentido longitudinal opuestos al movimiento, e igualarlos a las dos fuerzas tractoras, si hay dos o una. Aquí sigo poniendo dos como si fuese un 4x4, y las dos sumarían F, menos las dos resistencias al movimiento. Por tanto, es una fuerza de equilibrio de fuerzas, es una ecuación de equilibrio de fuerzas en sentido longitudinal. Y puedo sustituir todo lo que hay en el paréntesis por esto. Y es lo que voy a hacer. Si estoy en F sub ZT, pues he sustituido por esta ecuación. Si estoy en el F sub ZD, si estoy en el F sub ZT, por esta. Pero hay una cuestión, que aquí en esta F sub ZT, claro, esta está relacionada con F sub ZD a través del mu, o con F sub ZT. Entonces, de estas ecuaciones que veis que ya me han quedado mucho más simplificaditas, tengo el esfuerzo tractor. Si esto fuese solo tracción delantera, tendría mu por F sub ZD, ¿no? Y F sub ZD es lo que acabamos de ver antes, es todo esto. Pues, por tanto, sustituyo. Pero ahora ya, al sustituir, si estoy en tracción delantera, esta F sub Z, este esfuerzo tractor total, si yo tengo delantera, solo es la delantera, claro. Con tracción delantera. Por tanto, este esfuerzo de aquí tractor se me ha convertido en el esfuerzo tractor delante. Como lo he igualado aquí, el esfuerzo tractor se ha convertido aquí también en el esfuerzo tractor delante, que esto ya lo tenía esto al multiplicarlo por mu se ha convertido en el esfuerzo tractor delante, mu por F sub ZT, de, bueno, pues ahora puedo sacar el factor común. Bueno, puedo despejar F sub ZT y me da esta ecuación. Y este sería el esfuerzo tractor en un vehículo con tracción delantera. Y vuelvo a insistir siempre, me da igual que la tracción la proporcione un motor convencional, un motor eléctrico o una tracción mixta, me da igual. Esta es la física del movimiento, ¿no? Entonces, ¿de qué depende ese esfuerzo tractor? Si es tracción delantera, hombre, cuanto más mu tenga, yo puedo tener más esfuerzo tractor. Del peso por L, como veis aquí, por L sub 2 partido por L, que viene a representar el peso delante, el peso estático en el eje delantero. Y luego, afectado por las transferencias de carga, que están representadas aquí, H por F sub R, y aquí mu por H. Bueno, pues este es el esfuerzo tractor que yo dispongo en el eje delantero, en función de los parámetros en los que se tiene que apoyar, que es el mu. Que fuese la tracción trasera, bueno, haría las mismas cuentas y me saldría eso. Fijaros que en tracción trasera, el H por F sub R, como F sub R es bastante pequeño, este es un término muy pequeño, aunque tenga suma en las dos. Sin embargo, el mu es mucho más grande, 10 veces más que el F sub R, por decir algo. Por H, este es muy grande, este es mucho más grande. Y aquí está sumando y aquí está restando, porque con el esfuerzo tractor detrás, la transferencia de carga me hace sumar, ¿no? Ahora, claro, muchos coches llevan el motor delante y ya lo que tienen es mucho más carga estática. Si tuviera tracción a las 4 ruedas, aunque bueno, significaría que aprovecho muy bien los pares delante y detrás de forma óptima, pero si tuviera un 4x4 sería todo el peso, y si estoy subiendo o bajando sería por el coseno, todo el peso por mu, que viene a ser la suma de estas dos. Viene a ser. Entonces, en este gráfico F sub T, V, pues tendríamos
esta curvatura que he dibujado aquí es muy exagerada, no es tanto, pero en fin, en definitiva, en la F sub t aumentaría un poquito con la velocidad porque aumenta la transferencia de carga, y en la F sub td menos, pero bajaría, aunque no tanto como aquí, ¿eh? Y bueno, pues son las curvas que tendría más o menos. Pero fijaros que en un amplio margen, tanto el esfuerzo tractor delantero como trasero casi es constante con la velocidad, casi es constante, ¿eh? Bueno, ¿queréis hacer alguna pregunta? Espero que no vaya aturdiendo a mucha gente. Venga, preguntas. Demostrarme que estáis ahí. Yo no estoy hablando aquí a la máquina. No, aquí estamos atentos. Estamos atentos, López. Francisco, estos temas de la distribución de torque, estos Sí, nuevos sistemas de BDCs, de controles de la dinámica del vehículo, sí. aquí ¿cómo afecta en términos de los actuadores? Es decir, ¿qué actuadores se requieren? ¿Qué coordinación da lógica, al menos conceptualmente, así como lo tienes ahorita en las funciones de la ¿A qué te refieres? ¿Al que está en el motor o al que llega a las ruedas? al que llega a las ruedas? Bueno, pues en una transmisión convencional lo voy a explicar ahora mismo, que es este gráfico que tenéis ahora. Y en una transmisión eléctrica varía un poco, varía un poco. Pero ahora voy a explicar con este gráfico toda la cadena, el tren propulsor. Ok. Supongo que te refieres a eso. Luego, pero esto es para un convencional, ¿eh? Luego diré, esto es, pero en un híbrido que tuviera desde el motor, la M del motor térmico hasta la rueda, en un híbrido que cuando actúa sobre el motor es lo mismo. Va a variar que la caja esta va a ser de velocidades más simples, ¿eh? Y si es motor eléctrico, pues bueno, esto varía un poco. Aunque también llevará un reductor y demás, ¿no? Pero ahora mismo lo voy a explicar. Pero más preguntas o más comentarios. En el gráfico que mostró antes, el 4x4, suponemos que algo hace que todas las ruedas transfieran toda la carga siempre y bien. El famoso... Claro, el 4x4, cuando el par que sale del motor, tiene un diferencial que distribuye a los dos ejes. Y ahí esto ya es sofisticado, porque si queremos aprovechar toda la adherencia como esta ecuación reflejaría, tenemos que llevar al eje delantero y al trasero siempre un torque o un par que sea proporcional a la carga dinámica que hay ahí, o sea, a la F sub Z. Y bueno, pues es un mecanismo bastante sofisticado, porque si la distribución que se hace no es proporcional a los pares, eso lo vamos a ver en frenado, el mismo concepto, porque en frenado hay que hacerlo así también. Para aprovechar la adherencia delante y detrás al máximo, que sería esta ecuación, que todo el peso adherente lo estoy aprovechando, tengo que distribuirlo en función de la carga. Si yo, por ejemplo, llevo en la parte delantera más torque que la carga que en ese momento hay, haría patinar las ruedas delanteras y las traseras no. Y viceversa. Entonces no lo aprovecharía toda la adherencia, ¿no? Aprovecharía hasta que desliza. Pero bueno, ese concepto de distribución delante y detrás lo vamos a ver muy bien en la próxima lección, que de mañana con el frenado, ¿eh? Lo vamos a ver, porque es el mismo concepto. Solo lo que no es en el frenado, pues lo vamos a hacer mediante otro sistema, entre ellos el ABS, ¿no? Pero conceptualmente es muy parecido, no la solución técnica. ¿Algún otro comentario? ¿Sigo? ¿Aguantáis? Bueno, pues entonces, en principio, la transmisión de un vehículo convencional tiene un motor. A la sede de motor hay un embrague. ¿Qué misión tiene el embrague? Desacoplar la cadena cinemática, desacoplarla para que el motor pueda seguir funcionando y no llegue a las ruedas. Esto, ya sabéis, por ejemplo, lo utilizamos para un cambio de marcha, ¿no? Para ponerlo en punto muerto, etc. Hay un embrague. El embrague transmite todo el par
a la misma velocidad a la entrada y a la salida. Puede haber un pequeño deslizamiento. Si hay deslizamiento, malo porque se va desgastando, ¿no? A continuación, ¿qué tenemos? Una caja de engranajes en un convencional. También puede llevar en una caja que es automática, lleva convertidor de par, etcétera. Pero vamos a dejarlo en los sencillos. Una caja de engranajes que va produciendo diferentes relaciones de transmisión. ¿Qué será la relación de transmisión? La relación entre la velocidad que hay a la salida dividido por la que hay a la entrada, o viceversa, como la queramos definir, ¿no? ¿Qué hay a continuación? Tiene que haber un eje que va a las ruedas, pero como todo esto está en lo que llamamos masa suspendida del vehículo y por tanto va a oscilar relativamente porque la suspensión se lo va a permitir. Y el eje y las ruedas van en lo que llamamos masa no suspendida. Entonces hay movimientos verticales, oscilaciones verticales entre toda esta parte que va en la masa suspendida y esta que está en la no suspendida. Por tanto, el eje, aquí estoy representando más bien uno de tracción trasera porque despliego todo. En lo de tracción delantera está todo mucho más compacto y se ve menos. Y por razones didácticas esto está dibujado con una trasera. Entonces, lo que tenemos son juntas que claro, en la transmisión trasera, pues son dos juntas universales que pueden hacer que esto oscile respecto a esto sin que se rompa el eje, ¿no? Y en las tracciones delanteras, pues estas juntas son más sofisticadas porque tienen que permitir un distanciamiento, un alejamiento o no dentro del mismo eje. Es diferente, pero también tienen sus juntas. ¿Qué hay a continuación aquí? Pues a continuación está lo que se llama el grupo cónico. ¿Por qué? El grupo cónico es dos engranajes de tipo cónicos, porque tenemos que transmitir el esfuerzo que viene por aquí a dos ejes que están perpendicularmente. Luego aquí tenemos que poner un engranaje de tipo cónico, que se llama así, ¿no? El grupo cónico. Y a continuación, ¿qué hay aquí? Un grupo diferencial. Grupo cónico y grupo diferencial. ¿Qué hace el grupo diferencial? Pues permitir que una rueda pueda girar a más velocidad que otra. Porque si no, en las curvas, pues estarían deslizando, desgastando. En una curva, la rueda que va por la parte externa tiene que girar más que la que hay en la interna. Luego, este diferencial tiene que permitirse. Es un sistema de satélites y planetarios que lo va a permitir. Como tenemos el grupo cónico aquí, que hay que ponerlo, vamos a aprovechar ese grupo cónico para generar aquí una desmultiplicación. Y vamos a entrar aquí en un concepto interesante. Bueno, primero, si queréis, os pongo las relaciones de transmisión. En el embrague, esto es la velocidad de rotación, las revoluciones por minuto que sale del motor. Pasan por el embrague, hemos dicho que esto no se modifica. El embrague se pega uno al otro y no, si hay deslizamiento, malo. Pero en la caja de velocidades sí se modifica. Y por tanto, aquí va a llegar una velocidad n2, que vamos a llamar, que no es la del motor, que va a ser la del motor dividido por la relación de transmisión, por una relación que es lo que cambia aquí en la caja de velocidades. Si seguimos avanzando, aquí en el grupo cónico se produce otra desmultiplicación, la del grupo cónico, por lo cual la velocidad que llega a las ruedas, no está aquí puesta, la velocidad que llega a las ruedas ya va a ser dividida por la que llega a las ruedas, va a ser la que viene por el eje dividida por la desmultiplicación del grupo cónico. Y por tanto, la total tenemos, obviamente, la total es la producida en la caja de velocidades por la producida en el grupo cónico, ¿vale? Y por tanto, entre el motor y las ruedas hay una relación de transmisión total que es psi. Producto de esta que es constante, la psi sub c, y de esta que no es constante. Si tengo una caja de 6 velocidades, aquí tengo 6 valores. ¿Por qué tenemos, primero, por qué tenemos que desmultiplicar? Hombre, pues porque si nos fijamos al tamaño de un neumático, hacemos un número sencillito, pues veremos que es que las ruedas
a las velocidades que necesito del vehículo, van a girar muchísimo menos que el motor. Es que el motor ya el ralentí lo tenemos a 750 revoluciones. Es que si esas las pusiéramos en la rueda, ya el ralentí del motor, cosa que no es posible porque no nos daría potencia, no nos daría par hacia afuera, es que ya iría el vehículo pues, a mucha velocidad. O sea, que el motor va a ir a más velocidad por razones de la termodinámica y de los rendimientos, etcétera. Y además, porque es que, vamos a ver, la velocidad, la potencia es par por velocidad angular o es fuerza por velocidad. Si yo quiero tener mucha velocidad y mucho par, pues tendría que tener mucha potencia, motores muy grandes. Pero yo puedo, en motores y todo lo demás. Lo que me incrementa el tamaño de los elementos mecánicos no es la velocidad, son los esfuerzos, en este caso el torque. Si yo tengo por aquí un torque grande, tengo que poner un eje grande, una junta gorda y mucho acero. Tengo que poner por ahí mucho acero. Entonces, ¿qué es lo que me interesa? Que hasta aquí llegue el menor torque posible porque entonces voy a tener menos acero. Voy a hacer más liviano el motor, más liviano el embrague, más liviano la caja de velocidades. Por tanto, lo que me interesa es llevar más velocidad, pues hasta las ruedas, más velocidad de rotación. Y por eso yo voy a utilizar el grupo cónico todo lo que pueda, para que aquí me llegue a toda la velocidad máxima que yo pueda y aquí la transformo, porque de todo modo aquí tengo que tener esa pareja de engranajes del grupo cónico. Lo que pasa es que, claro, esto también tiene su límite. Pues esto será 3 o 3,5, porque si ya vamos a la teoría de los engranajes y las envolventes y la penetración de los dientes, sabemos que eso tiene su límite, ¿no? Pero, en definitiva, si yo llego aquí, si yo hago aquí una transmisión de 3, quiero decir que yo podría llegar aquí, pues pongamos con 600 revoluciones y a las ruedas van a pasar 200. Y si llego aquí con 1200, a las ruedas van a pasar 400. O sea que llevo esta relación de transmisión al máximo. Y en las cajas de velocidades, pues haré el resto para lograr esas curvas que antes decíamos. Una pregunta. ¿Transmitir Sí. a más velocidad no implica más pérdidas en la transmisión? Hombre, sí, puede significar más pérdida, pero en definitiva no es un elemento sustancial, porque la lubricación está ya optimizada y la viscosidad de los fluidos no es una cuestión que en el conjunto sea un problema, ¿no? Bueno, pues entonces ya tenemos, esto es lo que serían los elementos básicos de una transmisión, ¿verdad? Que vamos a tener. Luego en el eléctrico veréis que, por ejemplo, la caja de velocidades tendrá en lugar de ser relaciones una o tendrá dos, pero todo esto tiene que existir. Bueno, pues fijaros que con esa transmisión, y como antes decíamos, esto es un ejemplo, lo que vamos a llegar, primera relación. Como la primera relación tiene un valor muy alto, como esta, en la primera relación, este psi es muy grande, puede ser a lo mejor en un coche 12, 13, quiere decir que en la caja hay 4 y aquí hay 3. Estos son números que no son exactos, pero porque tengáis unas referencias, ¿no? Esto 12. ¿A qué se llama directa? La directa en un vehículo. Pues cuando el psi prima vale 1, o sea, cuando por aquí pasa sin cambiar. Y por tanto la relación total es la del grupo cónico. ¿Y qué interés tiene que una transmisión tenga una directa? Que quitas de aquí una pareja de engranajes. Y por cada una pareja de engranajes pues tiene pues un rendimiento, será de 0,90 y tantos, pero en definitiva aumenta el rendimiento si todo esto, si por aquí no cambias la relación de transmisión y por tanto le has quitado un elemento de transmisión que es una pareja de engranajes. Esa es la directa. La directa es que aquí es 1, pero seguimos teniendo la relación de transmisión de... Bueno, pues entonces la primera, supongamos que la primera es 13 de relación de transmisión y la cuarta pues es 3 o 4 o 3,5.
Claro, cuando vamos dividiendo, fijaros que si yo un intervalo de velocidades del motor, un intervalo, pongamos entre 1000 y 4000, si yo lo divido por un número más grande, cuando llega a la rueda, ese intervalo se achica. Si es grande este número, como pasa en la primera, me está disminuyendo el intervalo de velocidades y aumentando el esfuerzo tractor. Y cuando estoy en cuarta me está pasando lo contrario. Fijaros que la cuarta, pues tengo un intervalo donde puedo actuar en cuarta grande y un esfuerzo máximo. ¿Y a qué se quiere asemejar esto? Pues a esta curva ideal que luego, como ya veréis perfectamente con la transmisión eléctrica, esto sale de maravilla sin todas estas curvas, ¿no? Bueno, pues ahora fijaros que lo que nos vamos, primero, ¿cómo definimos esas relaciones que necesitamos para lograr las prestaciones del vehículo? Pues lo vamos a explicar de forma muy rápida, espero que no nos perturbe mucho. Fijaros, aquí he representado las revoluciones del motor y en abscisas las revoluciones de las ruedas que por una relación constante, porque en definitiva esto es desarrollo de la circunferencia de la rueda, pues lo convierto en velocidad del vehículo. O sea que tengo aquí velocidad del vehículo que correlaciona con la velocidad de la rueda y aquí tengo la del motor. Entonces, fijaros lo que vamos a hacer aquí. Yo quiero un vehículo que puedas tener como velocidad máxima esta. Bueno, en este caso no es muy grande, 165 kilómetros por hora. Y eso quiero que lo haga a la velocidad máxima del motor. A la velocidad máxima del motor. Luego, fijaros que si estas son las revoluciones máximas del motor y estas serían las de las ruedas, por una simple división N-1 dividido por la de las ruedas, tengo la relación de transmisión que necesitaría para, con este motor llegando ya a las máximas revoluciones, tener las máximas velocidad del vehículo. Ya tengo ahí definido fácilmente lo que vamos a llamar el N sub Q, o sea, la relación de transmisión de la total, ahí es caja de velocidades más grupo cónico máximo. Si tengo esta relación de transmisión, es posible que el vehículo cinemáticamente, luego viene la dinámica, que cinemáticamente yo pudiera tener pues esa, oye, ¿hasta qué hora tenemos la clase? ¿Cuánto queda? Yo me enrollo mucho. 20 minutos. ¿Solo quedan 20 minutos? Pues está ahí. Bueno. Francisco, aquí asumes que no hay deslizamiento. Hemos empezado tarde, ¿eh? No lo olvidéis. que no hay deslizamiento, ¿verdad? Sí. Para la relación. No lo hay. No lo hay, ok. Solo podría haberlo en el embrague y no lo hay. Pues si lo hay es que está estropeado. Bueno, ahora fijaros, yo voy a querer que el motor pueda yo lograr todas las velocidades que me van a interesar, pero en un intervalo del motor donde aparecerá por ahí el consumo mínimo y demás, entre potencia máxima, consumo mínimo, y entonces voy a establecer un intervalo de revoluciones del motor. No quiere decir que yo lo siga siempre, pero si lo sigo por aquí puedo optimizar el consumo y el funcionamiento del motor. Entonces, fijaros que si yo defino este intervalo, cuando llegue aquí, ya me saldría del intervalo cuando bajo la velocidad. Ahí voy a necesitar un cambio de marcha. Pasaría de la cuarta a la tercera. Y con el mismo criterio, porque aquí como lo que tengo es revoluciones del motor partido por revoluciones de las ruedas igual a un número constante, por eso sale esta línea, claro. Entonces cuando yo aquí tengo que meter la tercera y cuando yo aquí tengo que meter la segunda para que el motor, claro, aquí no, aquí ya la primera tengo que venir, incluso esta curvita me dice que es que ni siquiera puedo parar el motor, el ralentí, ¿no? Entonces con este diente de sierra permitiría que el conductor que conduzca bien, cambiando de marcha siempre podría estar en este intervalo donde estará el de consumo mínimo. Y por tanto hará una conducción. Entonces, si yo ahora voy a unas ecuaciones, digo, en la primera dije esta revolución menos dividido por esta,
es en este caso la Q, que es la máxima. Aquí hay 4, pero podrían ser 6, 7, etc. Pero si me pongo aquí, también tengo la misma relación, solo que nm2 dividido por esta velocidad de las ruedas. Entonces, si voy haciendo esto, a ver si me pasa. Si yo voy haciendo esto, la n sub q de esos dos puntos, de m1 y m2, la siguiente relación, si esta es la quinta, pues esta es la cuarta, etcétera, lo mismo, etcétera, tengo este conjunto de ecuaciones. Si yo ahora voy dividiendo cada una de las relaciones de transmisión por la que tengo al lado, pues resulta que simplificando aquí, en este caso, al dividir esta por esta, ¿no? Simplificando n sub q menos 1, tal, siempre me va a quedar nm2 partido por nm1. Es una relación constante, la voy a llamar K. Si ahora si yo ahora estuviera multiplicando todas estas relaciones entre sí, estaría también simplificando y me quedaría psi sub q partido por psi sub 1 igual a K por Q menos 1. Y esta es una relación ¿de qué? Extraída así, pues de una relación geométrica. O sea que, en principio, con este gráfico que hemos puesto, tendríamos que la psis, o sea, la relación de transmisión de cada velocidad, sería una relación geométrica de constante K. Y la K la obtengo como la relación máxima para la mayor velocidad dividido por la mínima por 1 menos Q1, la raíz Q menos 1. Y tengo una relación, una progresión geométrica desde la primera hasta la última. Bueno, pues vamos a ver. Mi problema ahora sería calcular psi sub 1 y psi sub q. Lo digo entonces muy, muy rápido y si alguno, viendo esas transparencias, tiene alguna duda, que me lo diga. Para calcular la psi sub 1, recordar que es una parte de las prestaciones. Lo que yo quiero es el esfuerzo máximo que puedo hacer, la tracción máxima para subir una rampa o para acelerar. Pues aquí las resistencias al movimiento, prescindo de la aerodinámica porque ahí ya sería muy pequeña, estoy en la relación número 1, la aerodinámica es pequeña. ¿Y qué voy a tener? Si yo subo una rampa de pendiente de ángulo psi 1, pues gravitatoria, rodadura, y si quiero acelerar en esa rampa, o sea que si me paro, puedo acelerar. Hay otros criterios, que sería, yo podría subir una rampa todavía mayor, pero si me paro ya no acelero, tengo que llamar a mis amigos para que me empujen, ¿no? Bueno, pues igualando la fuerza propulsora, ¿verdad?, que me llega del motor por un rendimiento de la transmisión y por la relación de transmisión, igualándolo pues a una de estas resistencias, pues tengo cuál sería la relación más baja, o sea, la relación, la primera, para en definitiva subir la rampa y de aquí podría luego sacar la rampa máxima. O sea que la relación primera sería igual a la resistencia total a vencer en función de la rampa, por el radio bajo carga, por el par máximo del motor y por el rendimiento de la transmisión. Ya tengo la primera. La velocidad, la quinta, vamos, la quinta o la sexta, la máxima, tengo que el criterio de velocidad. La velocidad del vehículo, la velocidad lo puedo poner como una velocidad de rotación de las ruedas por un radio, que ahora no es el radio de bajo carga, es el radio efectivo. Lo dejo ahí, es un poquito más grande que el radio bajo carga. Entonces, esta velocidad, si ahora las revoluciones de las ruedas las pongo en función de las del motor, en este caso, perdón, la velocidad angular, y la velocidad angular en función de las revoluciones del motor, claro, aquí me aparece la psi sub j, que si es la máxima será el psi sub q. Por tanto, con esta ecuación, que será, bueno, pi por las revoluciones máximas que yo quiero utilizar del motor, dividido por qué, por la velocidad máxima del vehículo. De tal manera que entonces ya tendría, en función de prestaciones, tengo, en función de la rampa máxima, el psi sub 1, que acabo de decir cómo se calcula. En función de la velocidad máxima, el psi sub q, con esta relación.
y, por supuesto, revoluciones máximas del motor. Y entonces, si ya tengo esto, por ejemplo, fijaros, esto es de un ejemplo práctico de un vehículo de 4 marchas, ¿no? Sí, de 4 marchas. En que si su J pues variaría, sería 12,84, 8 la primera, relación de transmisión 8,78 la segunda, 6 la tercera y 4,1, que ya será la del grupo cónico si es directa, la cuarta, con esta relación de transmisión. Aquí en esta transparencia os he puesto cuáles son los rendimientos típicos de embrague, de engranaje, juntas y tal, ¿no? En directa puede ser un 90% y en otras bajar un poco. Pero si ahora uno, y me quedaré ya en este gráfico, si yo ahora uno todo lo que hemos dicho es unas resistencias al movimiento que son estas curvas verdes o negras, con unas pendientes. Hemos dicho una adherencia máxima, que aquí he puesto, por ejemplo, y que he dicho que sería más o menos constante, he puesto para 0,8, con un 0,8 o en mojado un 0,4, que me daría esto esfuerzo tractor máximo. Estos esfuerzos tractor, esto sería como en mojado, con un 0,4, y esto sería en seco. Y ahora traigo aquí las curvas del motor, que son los esfuerzos tractores, pues aquí tengo lo que se llama un diagrama de tracción. Cuando yo, fijaros aquí, si estuviera bajando una pendiente, y ahora lo que hago ya es dejar que el motor, no estoy acelerando, dejo el motor que vaya a su aire, tendría estas curvas de resistencia al movimiento. Vamos, esta es la resistencia al movimiento y estas serían ya unas fuerzas impulsoras, porque estoy bajando y me empuja hacia abajo. Entonces, fijaros, ejemplos. ¿Cuál sería aquí? ¿El motor me permitiría subir una rampa del 50%? El motor sí, porque en primera tengo todo este esfuerzo que supera. Aquí, ¿cuál sería la rampa máxima que podría subir el vehículo? Pues sería la curva que pasara por aquí, que es la que me limita la adherencia, en seco. Me sobraría par motor, por eso normalmente pasa y por eso podemos hacer que un vehículo patine, porque me sobraría par motor. Si dijera, ¿cuál es la rampa máxima que puede subir un motor este vehículo en segunda? En segunda, pues sería más o menos esta, pues 48%. Y además tendría que hacerlo a esta velocidad. A esta velocidad. ¿Cuál sería la velocidad máxima? Pues esa, porque tengo aquí en llano, la velocidad máxima siempre sería en llano, ¿no? Rodadura más aerodinámica, esta tendría este vehículo de 4 velocidades, esta sería la velocidad máxima que podría ir el motor. Pero incluso podría decir ahora, vamos a ver, si yo estoy circulando en segunda sobre una rampa del 20%, ¿cuál sería la fuerza con la que podría acelerar el vehículo? Seguirme. Estoy en esta rampa del 20%. Bueno, me voy a poner más arriba. Me voy a poner, por ejemplo, me voy a poner aquí, en una del 10%. Imaginaros que yo estoy en segunda en esta rampa del 10% y voy pues a esta velocidad que va a ser, pues esta que será 60. ¿Cómo puedo acelerar el vehículo? Bueno, pues desde aquí al 10%, esta fuerza que hay entre el esfuerzo tractor máximo del vehículo y la resistencia al movimiento, esta diferencia sería lo máximo que yo tendría para acelerar, porque estas son las resistencias al movimiento. Aceleraría con esto. ¿Qué pasaría si yo fuese acelerando? Si yo fuese acelerando, pues que llegaría un momento en que ya tendría que, por aquí, por estas velocidades, ya estaría a mucha velocidad del motor, tendría que bajar, cambiar a tercera y podría seguir acelerando. Cuando llego por aquí, tendría que pasar a cuarta y yo podría seguir acelerando hasta aquí. En un 10%, o sea, la aceleración va a venir como diferencia entre el esfuerzo tractor y la rampa, por supuesto, máxima, corresponde al máximo de esta curva,
que sea tangente o se corte con la de resistencia. Por ejemplo, en cuarta yo podría subir un 20%, a condición de hacerlo a 80 km/h. ¿Por qué? Si yo fuese a más velocidad, por ejemplo, esto que será ya 120, fijaros que la resistencia en esa rampa del 20 es mayor que la tracción. Luego por aquí ya no puedo acelerar. Es decir, si yo estuviera bajando una pendiente, tendría este par resistente. Yo lo habría dejado la marcha metida, pero sin acelerar. Por ejemplo, si yo estuviera bajando una pendiente de menos 10%, yo en cuarta podría ir a esta velocidad, se estabilizaría aquí. Aquí exactamente el esfuerzo, este sería esfuerzo impulsor, ¿no? Es negativo, no es resistencia. Si estuviera en tercera, podría ir estabilizado en tercera, reteniendo con el motor aquí o en primera, etc. Bueno, pues si no tenemos más tiempo, aunque por supuesto estoy a vuestra disposición para preguntas, pero lo que sí, si tenéis interés por estos temas, en este gráfico tenéis todo el análisis del comportamiento del vehículo en función de la adherencia del suelo, que son estas líneas azules, en función de la resistencia del movimiento, incluso bajando pendiente, y en función de los esfuerzos tractores de un vehículo convencional. A esto también, como es natural, cuando veáis la tracción eléctrica y estos esfuerzos tractores, pero por el motor eléctrico, pues ya estas curvas no son así. Pero el concepto sí es así, porque las resistencias existen, la adherencia existe, etc. Y bueno, pues nada, pues ya nos quedamos aquí, que haremos lo que venía, el que quiera ahí cómo se calculan las prestaciones del vehículo, o sea, proceder al revés, si te doy un vehículo, calcular sus prestaciones, pues bueno, pues están por aquí en la lección. Las prestaciones tanto de esfuerzo como de aceleración. Esta es la fuerza disponible para acelerar que antes os decía. Y bueno, pues, o sea que tenéis un poco más tiempo para acelerar, espacio para acelerar, pero los conceptos que vais a utilizar para lo que vais a ver, aquí por ejemplo, aunque esto pues igual hoy está más optimizado, pero esto es interesante comentar. Esto sería, si yo en un vehículo convencional, si yo meto aquí una energía de 100 en mi depósito de combustible, ¿cómo se va consumiendo esa energía? Pues fijaros, claro, aquí hay, cuando estamos, el que está fuera de paréntesis es en urbano, es una estimación de un vehículo de tamaño medio europeo. Entonces, en lo que está sin paréntesis es urbano y en paréntesis es interurbano, en carretera. En relentí estaría en urbano gastando un 17. Hombre, hoy con el stop and go y estas cosas, pues ya esto mejora mucho, obviamente, ¿no? Esto es un vehículo sin estos elementos de baja electricidad de ahora, ¿no? Pero aquí tendríamos un 17%. En el motor, lo que va a pérdidas en el propio motor, aquí está el ciclo de Carnot, que es el que es un desastre para esto, estaría perdiendo un 62 en urbano y un 69 en interurbano. Y a mover realmente el vehículo, fijaros que estaría pasando un 20%, entre el 20 y el 25%. Hay unas pérdidas en la transmisión y cuando llega a la rueda, pues resulta que aquí se está ya, lo que se está consumiendo realmente para impulsar el vehículo en esos esfuerzos tractores en rueda es un 12 o un 20, que la aerodinámica en carretera se lleva un 11 y en ciudad poco, en rodadura aquí lo tenéis y en frenada. Claro, luego ya con esto es lo que mejora el eléctrico. O sea, este rendimiento, o sea que para mover el vehículo al final he metido aquí 100 y estoy aprovechando 12 o 20. Esto el eléctrico es lo que lo va a cambiar completamente. Y es el gran interés, ¿no?, del eléctrico. Bueno, no me voy a quedar aquí y si alguien quiere alguna pregunta, pues con mucho gusto. Este es el libro de teoría de vehículos automóviles, que no sé si está por ahí disponible
en el servicio de publicaciones de nuestra escuela, pero bueno, si alguien tiene interés en ampliar algo de esto, le puedo mandar alguna parte, incluso en electrónica. Pedírmelo y os mando algún, os distribuimos en un PDF o el capítulo este que estamos dando. Pero son los que quieran estudiar, ¿eh? Bueno, ¿queréis hacer algún comentario o pregunta? ¿Sigue todavía alguien por ahí conectado y vivo o no? Sí, hace 100 años que lo único que hacemos es perder energía. Todos. Sí, claro. Claro. Estamos por acá. Muchísima energía. Es que Carnot es fastidioso. Y luego los rozamientos y estas cosas también lo son, ¿eh? Bueno, ¿hay comentarios? ¿Hay preguntas? ¿Cuánta gente ha quedado conectada? ¿Lo tienes controlado? Sí, a ver si alguien tiene preguntas. Hay 24 participantes en el Zoom. Tienen que ir a una consulta, puede habilitar su micrófono. Que habéis puesto las preguntas escritas. No entiendo. Las preguntas escritas en el chat. Bueno, nos comenta Ramón Rojas que está interesado en el fragmento del libro. Ahí, Francisco, lo que podemos hacer es después tú nos mandás y vemos de dejarlo disponible para la gente que lo quiera en el sitio web del curso. ¿Te parece? Bueno, vamos a ver, el libro como está publicado y esas cosas, no puedo yo hacerlo así, ponerlo, pero bueno, al que tenga interés le puedo mandar una copia personal. Colgarlo personal, pero no, colgarlo no. Porque está publicado y se vende. Bueno, bien, perfecto. Puedo, aquellos que quieran estudiar un poco más en profundidad esto, pues mandaros un PDF para ellos, ¿no? Pero no hacerlo, no. En ese caso enviaría ¿Cómo está, Francisco? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Yo era que escribí por el chat que estaba interesado en el fragmento del libro que ofreciste. No sé si pongo por acá la dirección de correo y tú luego la pasarías. No sé cómo hacerlo más fácil. Bueno, sí, si me mandáis, mi dirección de correo es francisco.aparicio ¿Sí? @UPM, o sea, Universidad Politécnica de Madrid, .es. Entonces, sí. El que tenga interés, pero porque se lo vaya a estudiar, pues yo se lo envío. Seguro, muchas gracias, Francisco. Le estoy escribiendo por ahí entonces. Ramón Rojas por acá. Muy bien, Ramón. ¿De dónde eres tú? Yo soy de Venezuela, pero ahora estoy en Uruguay. Estudio en la Universidad de la República de Uruguay. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Nada. ¿Alguien más? Bueno, pues si no hay comentarios ni preguntas, lo dejamos y nos vemos mañana a las 15 horas española y por ahí que serán las 10 o algo así, ¿no? Las 10, sí. Pues nada, ha sido un placer y supongo que la lección de ayer os resultó así mucho más entretenida, pero somos ingenieros, ¿eh? Hay que poner un poquito de matemática en nuestra vida porque si no nos convertimos en filósofos. Bueno. Francisco, una pregunta. Sí. ¿Algún paquete computacional, software que recomiendes para estudiar la dinámica de vehículos? Pues bueno, lo puedo enviar su relación, sí. No te lo digo en este momento, pero lo puedo enviar en el INSIA, tenemos varios. Pero gracias. Ya sabes que luego a los directores y presidentes, pues pasan 20 años y ya no estamos en ese detalle, ¿no? Eso lo hacen otros colaboradores más jóvenes y eficaces. Entonces sí, tenemos varios paquetes, sí. Pero te puedo enviar alguno que sea más así asequible, ¿no? ¿Vale? Gracias. Yo se lo envío a la organización y ya que os lo mande. Bueno, ¿sí? No, sí, hacemos eso, Francisco, si querés pasamos a nosotros y nosotros luego lo comentamos. Muy bien.
¿Más cosas? Bueno, pues si no hay nada más, pues Bueno. nos despedimos hasta mañana. Bueno, muchas Hasta gracias, mañana, Paco. Mañana hoy hemos intentado acelerar el vehículo y mañana lo vamos a frenar. ¿Eh? Espero que mañana igual puede ser hasta un poquito más liviana la clase que hoy. ¿Eh? Bueno, pues nada. Muy bien. Muchas gracias. Mañana. Chao, chao. Hasta luego. Chao. Dos. Chao.